a quiénes podemos analizar y a quiénes no podemos analizar. Para eso tenemos que hacer mucho hincapié en el concepto de resistencia. Les va a pasar que muchas veces vamos a tener un poco la sensación de que el paciente en realidad no solo no está tan dispuesto a recibir nuestra ayuda, sino que incluso hace muchísimas cosas para que eso no suceda. Malogran nuestro intento de ayudarlos, pervierten, manipulan la relación analítica, aun cuando uno esté totalmente abocado a ayudar. ¿Qué quiere decir estar totalmente abocado a ayudar? Estar dispuesto a escuchar, estar dispuesto a estar presente y sobre todo, porque creo que la escucha analítica es una escucha activa, que en realidad va dirigida hacia ciertos puntos. A veces se confunde también, ¿no?, la idea de, o mejor dicho, se piensa que en una primera entrevista es algo adecuado invitar al paciente a asociar libremente. No, si ni siquiera sabemos si es un paciente. Es decir, nosotros recibimos a alguien en una primera consulta y en realidad escuchamos o preguntamos, me parece, bueno, ¿cuál es la consulta? ¿En qué podemos ayudar? Y en todo caso, a partir de ahí se abrirá o no un diálogo en el cual el analista va a tener que estar muy atento a escuchar cuáles son las resistencias que hasta ahora no le han permitido al paciente cambiar o modificar su situación actual para dejar de sufrir de esa manera. Este es el fundamento que nos va a permitir pensar si nosotros podemos entrar a ayudar a alguien o no. Es imprescindible ubicar cuál es la resistencia principal que hasta ahora le venía impidiendo o le viene impidiendo al paciente modificar su situación actual y que por ello en realidad va a consultar y va a pedir ayuda a un otro. Cuando alguien está decidido a enfrentarse a sí mismo y a querer ver realmente qué es lo que hay en su interior, qué es lo que realmente le pasa, ese solo deseo nos va a confrontar con una fuerza muy importante que lo que va a hacer es evitar de distintas maneras que nosotros podamos lograr esa tarea. A esa fuerza interior que viene desde adentro y que juega en realidad contra nosotros mismos, o que juega, mejor dicho, a favor del padecimiento, Freud le llamó innere Widerstände, resistencias internas. Si uno desconoce la existencia de esas resistencias internas, créanme que hagan lo que hagan, ese tratamiento tarde o temprano va a fracasar. Aunque uno crea que en una primera aproximación, a veces motivado por la idealización del analista o por la idealización de la cura, haya ciertas mejorías muy rápidas, nunca crean en eso, nunca confíen en una mejoría rápida, porque habitualmente la mejoría rápida es lo que muchos autores han llamado una huida hacia la salud. Sigue siendo una defensa más, muchas veces motivada, van a ver esto, por un estado de ansiedad, consciente o inconsciente, que suele llevar a la persona a querer salir rápidamente de la situación, y van a ver que esto además viene dado por una idealización del analista. No, eso que vos me dijiste ese día me cambió la vida. Esto es algo rarísimo, no le cambiamos la vida a nadie por tener una buena intervención. Eso solo sucede en los libros. Ayudamos a que alguien cambie su vida a través de muchísimo dolor, de muchísimo sufrimiento, de muchas lágrimas y de mucha fuerza y de mucho coraje. No es una técnica que vaya a servir para alguien que no tiene mínimamente el deseo de confrontarse con su peor enemigo, que es el mismo. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, y esto Freud lo descubrió y le puso un nombre, que es el de resistencia. Si no existiera la resistencia, no existiría en el fondo la psicopatología. No tendríamos ningún padecimiento si pudiéramos constantemente fluir con la vida y no poner nunca un rechazo o un no a lo que la vida me está manifestando como realidad. Si no tuviéramos una mente pegada a un ego, no existiría el conflicto. Podemos sentir angustia, tristeza, dolor, la viviríamos como lo que es y luego seguiríamos con otra cosa. Ahora, si nos enfermamos neuróticamente, es porque en realidad nos oponemos ante la vida, porque creemos que la podemos controlar. Bueno, a mi gusto ahí empieza un poco el camino del psicoanálisis. Quiero decir, dentro de las etapas sucesivas que van haciendo que uno pueda profundizar en uno mismo, lo que vamos encontrando paso a paso son resistencias. Según Freud, era esto mismo lo que guiaba la cura. Quiero decir, ¿hacia dónde va dirigida la cura analítica? Esto que decía hace un rato. Nuestras preguntas están dirigidas ¿hacia dónde? Si se dirigen hacia lo inconsciente, tienen que dirigirse a las resistencias. No hay otra opción, porque para Freud la resistencia es la manifestación clínica de la represión, porque la represión no es observable. La represión es un concepto metapsicológico. Yo no observo la represión, yo observo el olvido, observo la resistencia, observo la dificultad para acceder a la entrevista, observo el olvido de las sesiones, observo también a veces cómo un paciente conscientemente no quiere meterse en determinado lugar, aún habiendo descubierto que ese sería el único camino para dejar de sufrir como lo está haciendo en ese momento determinado. Caso típico, una decisión que no se quiere tomar por la angustia que genera tomarla,
pero genera la misma angustia no tomarla. Por lo tanto, llegamos a una paradoja donde solo queda decidir y enfrentarse a la angustia que venga tras el acto. A veces mucha gente piensa que el psicoanálisis es una especie de magia donde uno habla y las cosas cambian solas. No, uno habla para actuar. Si no actuamos distinto, habitualmente el psicoanálisis se transforma en un onanismo mental por ser educado. Es decir, como diríamos acá en Argentina, en una paja mental. En pensamientos que no tienen incidencia clínica. Yo a veces les digo a mis pacientes, cuando están en ese momento, les digo, mira, acá no es que tenés para elegir entre el cielo y el infierno. Y el cielo es que puedes elegir no tocar nada. Tenés para elegir entre infierno e infierno. Pero uno de esos infiernos te lleva a seguir cayendo en el infierno y otro de los infiernos te saca. Es dolor o dolor, pero uno de esos dolores puede llevarte a algún lado. Hay un koan zen hermoso que dice, es como arrojarse al fuego para evitar morir ahogado, ¿no? Es decir, de alguna manera estamos todo el tiempo en realidad a lo largo del proceso del análisis confrontándonos con ese tipo de situaciones. Freud era muy claro en este punto. El camino que se va construyendo en el análisis lo que va permitiendo es volver a elegir, o incluso elegir por primera vez. Hay mucha gente que se da cuenta que en realidad no eligió nada a lo largo de su vida, que siguió mandatos, que siguió el deseo de otros, pero que en realidad no está técnicamente hablando deseando nada. Porque digo, uno podría preguntarse también, bueno, ¿y cómo sé yo si estoy deseando o no deseando? Porque siento un cagazo terrible con lo que estoy haciendo, porque si estoy tomando un riesgo, porque me estoy apostando a algo, porque me estoy abriendo con un otro. Digamos, el deseo en el fondo es muy claro, digo, el deseo no es solo una dirección, un norte. Digo, el deseo es una perturbación de todo el alma. Y cuando está obturado el deseo, está obturado el ser. Por eso es un concepto tan importante. Y por eso se puede vivir en esta sociedad sin desear. Eso se le llama normopatía. Hay gente que está enferma de ser normal, de ser lo que esperan los demás que sea. El psicoanálisis en eso claramente no es para cualquiera, no es para todos, porque nos va a invitar en realidad a salir de lo que nosotros creemos que somos. Nos va a invitar a preguntarnos si eso que yo me cuento a mí mismo y que le llamo mi identidad, y que en realidad es una historia, en realidad que me cuento todo el tiempo, llena de dolor y dramática, como todas las historias humanas, el análisis me va llevando a darme cuenta que quizás eso es un relato, que en realidad eso que yo quiero fijar como mi yo ya no existe más. Es que no puede existir más, porque si dijimos que la vida es un movimiento, y que yo me enfermo cuando me resisto ante ese movimiento, la identidad es un intento de coagular algo que está en movimiento, perpetuo. Entonces, cuanto yo más me abrazo a mi ego, más enfermo estoy. Cuanto yo más me abrazo a mi síntoma, más enfermo estoy. Y por ende, cuando yo me abrazo a mi ego, a mis síntomas o a mi identidad, me estoy resistiendo ante la vida. No, digo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora, después tenemos un poco esto, bueno, ¿por qué toda esta digresión? Bueno, porque en realidad, justamente, cuando yo vea bien de qué se trata el concepto de resistencia, voy a empezar a entender el concepto de analizabilidad. ¿Qué hace que alguien sea analizable o no? Su disposición a enfrentar sus resistencias. Resistencias tenemos todos. Freud decía, toda cura analítica está guiada por resistencias y recorrida todo el tiempo. Quiero decir, no hay ningún momento donde no haya resistencias. Si hay un momento demasiado largo donde no hay ninguna resistencia, probablemente no me estoy analizando. Estoy hablando, bla bla, estoy intelectualizando, pero de vuelta, analizarse implica enfrentarse a la incertidumbre. Y si me enfrento a la incertidumbre, claramente me voy a ver conmovido, me voy a ver perturbado. El análisis es conmovedor en este sentido y también es perturbador. Por eso, de alguna manera, hay que tener una disposición interna, una elección subjetiva de querer ver todo esto. Y eso implica, en el fondo, perforar nuestra propia identidad. Implica estar dispuestos a desarmarnos por ahí de una manera en la cual nunca lo habíamos podido hacer hasta este momento. Porque para desarmarse en un análisis no se requieren solo buenos conceptos y tener un discurso intelectualmente afilado. Se requiere también saber acompañar con una presencia específica un proceso afectivo y emocional que va a ser muy angustiante y que va a ser terrible. El analista no puede no saber que eso va a suceder en algún momento. Casi les diría que todo, en realidad, en el proceso del análisis, es una preparación para lo que Freud llamaba los momentos de neurosis de transferencia. Me quedo pensando en que ya en 1895, en Estudios sobre la Histeria, Freud dice que es la voluntad de la persona la que... Bueno, ahí traes algo brillante. Sí, yo me puse a revisar ahí la versión alemana, y de hecho dice Die Stellungnahme des Ich, es decir, la posición del yo ante el inconsciente. No lo tenés, el Studien. Sí. ¿Lo tenés? No, pero no está ahí. No está. Lo tengo acá. Esta es la versión alemana con la cual estuve trabajando, porque este texto, al menos en mi edición alemana, no está en las obras completas. Efectivamente, en este libro, Freud se refiere a Die Stellungnahme des Ich, es decir, se refiere a la posición del yo ante lo inconsciente. A mi gusto, este es el precedente de la posición subjetiva en Lacan, ¿no? Es decir, por eso insisto, es muy importante ahí no mezclar los términos de Lacan y los de Freud, porque ahí se arman estos líos. En realidad Lacan habla de subjetividad
cuando se está refiriendo a una posición yórica y voluntaria, muchas veces. Y a veces habla de posición subjetiva como una posición determinada inconscientemente. O usa el término sujeto para referirse al punto exacto donde se manifiesta lo inconsciente, pero no para referirse a la persona. La persona y el sujeto son cosas diferentes, porque la persona o la personalidad, tema que le interesó a Lacan desde su tesis de doctorado, la psicosis paranoica y sus relaciones con la personalidad, la estructura y la personalidad. Efectivamente, hay una posición, entonces, que yo puedo tomar, porque hay diferentes posiciones que yo puedo tomar ante lo que me pasa o ante lo que la vida me presenta. Cuando hablábamos de la idea de que uno puede en realidad resistirse o no a lo que la vida le trae, uno puede aceptar las cosas y enfrentarlas, o uno puede tratar de rechazarlas, negarlas, evitarlas, o incluso intentar o hacer como si nunca hubieran sucedido. Pero sucedieron. Y como sucedieron, justamente, tuvieron un impacto determinado en nosotros. Lo digo así muy sencillo porque, digamos, esta es la idea de la Wirklichkeit para Freud. La idea de que la realidad objetiva es traumática y es perturbadora, porque nos saca, si se quiere, de ese estado, si es que estuvimos alguna vez en él, de ese estado ilusorio, ¿no? Donde estábamos protegidos, donde se cumplía y se satisfacía nuestro deseo en forma alucinatoria. Raro, ¿no? Porque digo, en realidad el deseo, si se satisface, se va a satisfacer con un otro. Porque hubo una satisfacción real, es que el bebé puede alucinar con la satisfacción y en todo caso acercarse a algún tipo de placer, porque de vuelta, ¿no? Una cosa ahí es la satisfacción alucinatoria del deseo y otra cosa es, digamos, saciar la necesidad, por ejemplo, el hambre. Leer la carta no quita el menú, no quita el hambre. Ahora leer el menú no, leer el menú no quita el hambre, ¿no? Es decir, llegamos a una conclusión, que es la siguiente: hay gente que no es analizable. Uno podría decir, en principio, porque hay personas que tienen un rechazo del inconsciente, como diría Lacan. No hay un deseo de saber auténtico, sino que hay en realidad un pedido, por ejemplo, como pasa muy seguido, de que me saquen la angustia, me saquen un problema, sin tomar dimensión del trabajo que uno tiene que hacer para que eso pase. Y que en el mejor de los casos, los analistas vamos a guiar un proceso, pero en ningún caso lo vamos a hacer por el paciente, pero porque no es posible. Bastante que tenemos con el propio. Entonces digo, me parece que también hay que tener en claro este punto. A veces tenemos que rechazar pacientes, porque en el fondo las preguntas que les vamos a hacer, o la manera en que vamos a intentar trabajar su sufrimiento, no van a ir acorde a lo que esa persona está buscando en ese momento. Es decir, simplemente, el psicoanálisis no es para todos, no es para cualquiera, y además, a veces, podemos no encontrarnos con la otra persona, y hay que seguir buscando, ¿no? De hecho, Alejandro tiene un video excelente sobre cómo elegir un terapeuta, ¿no? Donde efectivamente trata de esto, es decir, a veces hay encuentros, ¿sí? Por eso un gran psicoanalista argentino, Horacio Echegoyen, decía: el mejor analista es el que mejor establece parejas analíticas. Es decir, es aquel que puede, en el fondo, correr su yo bastante y poder escuchar y aceptar lo que el paciente trae tal como es, ¿no? Digo, a veces a mí me gusta mucho decir también, o me veo diciendo, no sé si me gusta, lo hago inconscientemente, pero me veo mucho diciéndole a mis pacientes: bueno, esto es lo que es. Parece una pavada, pero no es una pavada. Porque en el esto es lo que es, también uno puede empezar a recortar toda la cuestión mental que lleva al sufrimiento, o que en todo caso, que aumenta y potencia el sufrimiento, cuando muchas veces tener una entrega absoluta con lo que está pasando lo va a reducir, porque estoy reduciendo la resistencia. Cuanto yo menos me resisto a la intervención, sea quirúrgica o sea analítica, no por nada Freud hacía esas comparaciones, ¿no? Cuanto menos me resista, mejor las cosas van a ir. Pero eso toma mucho tiempo. Hay que instalarlo, hay que construirlo, y sobre todo, me parece que el análisis, antes que nada, lleva al paciente a tener que desarrollar recursos para tolerar y digerir cada vez mejor su angustia y su frustración. El primer obstáculo con el cual se encuentra todo análisis, al menos en mi experiencia, es la ansiedad. Es querer resolver rápidamente las cosas o salir de un lugar muy rápido sin haber hecho el recorrido propio que llevaría a salir. Digo el recorrido propio porque se tiene que salir desde adentro. Es decir, salir desde el deseo, no salir por lo que me diga otro, ¿sí? Por eso claramente los analistas nos abstenemos de indicarle al paciente qué tiene que hacer, sino que lo invitamos a que elija. En todo caso podemos acompañar una elección, por supuesto, pero nosotros no podemos ni elegir por el paciente ni curarnos por el paciente. Pero sí tenemos la obligación de saber cómo trabajar con las resistencias. Y acá se abre otro gran capítulo, que es pensar si no hay una especificidad de las constelaciones resistenciales a cada posición clínica. No hay un modo específico de resistencia del neurótico obsesivo en quien predomina, por ejemplo, el pensamiento. Digo, porque hay muchos tipos de neurosis obsesivas también. Todas las preguntas, inquietudes o cuestiones que les dispare esta charla, las pueden dejar acá abajo, pueden comentar, pueden dejar sus preguntas, en la medida de lo posible, intentaremos responderlas.